Acá primero, bueno, empezamos con el primer concepto de unidad de concepción y unidad de acción, que hablamos de lo que es la democracia. Y tenemos que pensar que es la democracia. ¿Cuál es el nexo ahí? Gobierno para el pueblo, que era un poco lo que hablamos, que gobierne para que el pueblo sea lo que el pueblo quiere, para que sea escuchado, para que sean parte. Y otra cosa tiene que ver con gobierno del pueblo. O sea, es un gobierno que es del pueblo. Y ahí ya no habla simplemente que, como dice el artículo 22 de la Constitución, que el gobierno simplemente hace un laburo representativo, sino que del peronismo también hay otra concepción que tiene que ver con las organizaciones libres del pueblo, como lo comentaba el compañero. Entonces, ahí hay dos mecanismos. Ahí yo voy a hacer una pirámide que me parece lo bastante... A ver... Vamos a dibujarlo, la voy a hacer chiquitita porque para no tapar lo que hizo el compañero. ¿Puedes borrar así? No, porque está muy bien. Bueno, esta pirámide chiquitita, que vos arriba tenés una suerte, digamos, de gobierno representativo, que puede ser una pirámide, como puede ser una meseta, ¿no? Un conjunto de gobernantes. Esta pirámide, en el derecho, se llama pirámide de Kelsen. Pero bueno, aplicado un poco a la cuestión democracia, ¿cómo haces, cómo labura a través de un gobierno directo o un gobierno indirecto? Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos llevas adelante un gobierno donde vas a ser parte, es diferente. Entonces, a partir de eso, se elabora una tercera puesta en escena, sino que no se tira para atrás, se dice, mira, la verdad que lo que estuvo en el gobierno presidencialista, esto no va, la verdad que el Estado no va, la monarquía no va, todo eso no lo tira para atrás, sino que va tomando ese camino del hombre y va avanzando hacia lo que va aconteciendo, especialmente con la evolución de la técnica. Lo que hace que los medios de difusión, a través de la radio, la gente empiece a entender más y quiera participar. Pero no solamente participar con el voto, sino que sea parte. Entonces es en esa parte donde el pueblo, el general, lo instituye, ve los derechos del trabajador que estaban totalmente vulnerados, pero aparte le da un ser parte del poder. ¿Cómo se lo da? Bueno, en una cuestión dada que tienen las organizaciones libres del pueblo es que tienen convenios jurídicos vinculantes. O sea, no basta simplemente con organizarnos si nosotros no podemos jurídicamente, o como decía el compañero, a través de leyes institucionales, llevar adelante una organización, porque si no termina en manifestaciones, líos, pero no se termina en la cuestión. Otras formas, por ejemplo, habíamos hablado de las democracias representativas, democracias semidirectas que se implantan en el 94 algunas, pero que no son la revocatoria de mandato y diferentes tipos de, si no cumple con la gestión, ¿cómo se hace? Pero hay otra parte que es la democracia integrada, que es hacia donde avanza el general Perón. Y ahí lo que plantea es, digamos, tenemos en esta pirámide los que gobiernan están arriba. Y digamos, en la torta de poder, no lo tengamos en otra cuestión, una torta de poder. Los que gobiernan bajan línea hacia abajo y van llevando las políticas. Y abajo hay una suerte de que somos el pueblo y hoy estamos expectantes, ¿no? Y tenemos que esperar a que venga el próximo año y que haga una suerte de, bueno, de una crítica. Las organizaciones libres del pueblo, que en este marco se dio como por ejemplo los sindicatos, que es una organización que tiene convenios colectivos en esa vinculación jurídica y permite negociar paritarias. A su vez es una organización que tiene la posibilidad de unir. Hablamos de sindicatos únicos, no hablamos de que cada 3 personas o gremios
se habla de la relación, no enfrentamiento, sino la relación que tiene el trabajador con el empresario, no habla de una separación de eso. Porque, por ejemplo, vos podés plantear, generar en una empresa un sindicato, otra empresa otro. Esa división genera que no tenga poder. Y en muchas partes del mundo los sindicatos funcionan de esta forma. Si bien tienen muy buenas ideas, a la hora de plantarse 8 trabajadores contra una corporación, no tienen el peso. Entonces, es muy importante esa característica. Como otras características que tienen las organizaciones libres del pueblo, que por ahí es más amplio, es apuntar a un libro que, bueno, Comunidad Organizada, que va planteando esas características. Pero ¿qué pasa? Esas organizaciones libres del pueblo que, no sé, por ejemplo, un médico sin frontera, que está pensando en el otro, viendo cómo ayudar, y genera acciones, programas de salud que son espectaculares. ¿Por qué por el gobierno tienen que ser puestos? No, porque se viene un secretario de salud que se la sabe toda, hace el negocio, arregla, y es la democracia liberal que tenemos. Ahora, si tenemos una organización libre del pueblo, ejemplo de salud, como puede ser de tecnología, puede ser de que lo que cada uno, ese granito de arena que uno quiera poner, tenga vinculación jurídica, esté organizado y esté bancado, digamos, en un proyecto constitucional, como lo planteaba la de Chaco y también en la del 49, eso lo que permite es que esas instituciones pasan a ser parte. Entonces ya no solamente tenés la democracia indirecta, que es esta baja línea, sino que tenés una democracia en donde las organizaciones libres del pueblo pasan a ser parte de la construcción de la nación. Entonces ahí vos tenés ínfimos campos para trabajar. Eso es la construcción, es lo que quedó, eso que quedó inconcluso, es el granito de arena que nos toca aportar y entender a la sociedad que viene. Hoy la sociedad que hoy tenemos, la técnica avanzó muchísimo más. Vivimos una época maravillosa y veloz, que mediante la técnica hemos adquirido un profundo estado revolucionario, donde a través de esa conquista, de esos medios operativos, vamos a obtener conquistas revolucionarias. Pero de enfrentamiento para el pueblo, no, sino de construcción, de ser parte y poner a cada uno en ese granito de arena. Y no solamente ya queda a ver si el representante escucha al pueblo, sino que el pueblo empieza a ser parte de los programas de gobierno en esa actividad. Por eso, cuando se habla y se discute paritaria, que es el rol de la Organización Libre del Pueblo de los trabajadores, obviamente tiene que discutir con los sindicatos qué sueldos se van a ganar, pero no solamente basta con esa Organización Libre del Pueblo, sino que hay que profundizar y trabajar para que sean parte de esa organización. Entonces ya empieza a haber un equilibrio, ya no solamente ni es gobernado por arriba ni es gobernado por abajo, sino que en el centro de ese poder se empieza a generar, en esa torta de poder se empieza a generar una participación. Y eso es lo que hizo generar en el año 45, 46, 47, se instituye en el 49 y sigue profundizando. Y es muy importante las leyes. ¿Por qué son tan importantes? Porque cuando una persona juega a un juego, vamos a hacer un partido de fútbol, entonces digo, che, muchachos, vamos a jugar al fútbol. Y jugamos y viene uno y te pega una patada. Y decís, juez, che, juez, me pega una patada. Bueno, pero vale. Entonces vos decís, yo la primera no voy a hacer eso, porque soy cristiano. Soy profundamente cristiano. Pero la segunda me pega otra patada, ¿y cómo gano así? Ante reglas de juegos injustas, que son las leyes, que son las constituciones, si son justas o son injustas, según para el tiempo, porque por ahí para otros tiempos una constitución liberal de este tipo en el año 1776 o 1789 era muy adelantado, pero no para estos tiempos, donde la sociedad y los hombres reclaman ser parte. Y después, última categoría, en la categoría del pueblo, el peronismo habló de la categoría pueblo y antipueblo. Y ahí nosotros convergemos en algunos intereses que tienen que ver con la oligarquía, que se cierra, hacer un gobierno para pocos, divide, genera miseria para que haya demanda, trabajo, mano de obra esclava, que vayan a trabajar de forma esclava, y con eso, claro, quieren seguir porque quieren seguir construyendo su economía de esa forma. Ahora, la construcción del pueblo tiene que ver con tres categorías, se podría decir, y se puede ir ampliando, porque esto puede ser muchísimo, está en la creación de cada uno, porque la idea es
el piso de los conceptos para que ustedes puedan empezar a crear el nuevo peronismo o la continuidad de ese piso de los conceptos. Volver a las bases, crear, volver a las bases, crear, en esa dinámica que empecemos a crecer. Y ahí el pueblo empieza a tener una parte de que piensa en el otro. Che, acá nos juntamos todos para ver qué podemos hacer por los demás, a ver si podemos crear una patria justa y libre y soberana, a ver si podemos crear en el hospital de barrio, a ver qué podemos mejorar, si podemos conseguir un tomógrafo. Estamos haciendo algo que pensar en el otro, o simplemente la solidaridad que pasa en cada barrio, como decía Coco el otro día, que en el pueblo argentino es muy solidario. Y claro, en esa parte está el pueblo. ¿Por qué? Porque es el que piensa en el otro. Ahora, después tenés otra categoría, y que dado por el neoliberalismo y por estas cuestiones que fueron manejando las potencias, que les conviene ese movimiento de miseria, dividir y reinarás. Hay otro movimiento que dice, no, vos haces la tuya, andate de vacaciones, no importa que explote el país. Reviente todo. No, yo con la mía. Esa categoría es ni. No es pueblo ni antipueblo, es ni. No suma ni resta para ninguno de los dos, está ahí, a veces vota uno. A veces yo no voy a votar. ¿Para qué voy a votar si yo trabajo y me la gano yo y no me importa el resto? Bueno, esa es ni. Y después tenés otra categoría, que es el antipueblo. Los que están pergeñando y pensando cómo van a destruir al pueblo. ¿Cómo lo van a dominar? ¿Cómo lo van a someter? ¿Y para qué? Para seguir teniendo su mano obra esclava, porque si no van a tener que trabajar los muchachos. Si nosotros no necesitamos más de ellos, y bueno, van a tener que agarrar pico en la pala, que no están acostumbrados. Porque ya vimos que no están acostumbrados, llevan una gestión de gobierno y se levantan a las 12 del mediodía, llegan tarde a ver el G20, llegaron tarde a recibir a los mandatarios, o sea, son un desastre. Pero más allá de eso, lo que nos duele es el dolor que va sufriendo cada argentino al no ser partícipe, al no llamarlo a esa iniciativa. Y vos que andás bien en educación, ¿qué proyecto tenés? Bueno, participar. Y esa gestión será una gestión de poder, en donde dice, no, nosotros te necesitamos esto en salud, necesitamos esto en tecnología, necesitamos esto en deporte, necesitamos esto en cultura, en los diferentes aspectos. Y ahí es donde empieza a haber una relación de ida y de vuelta entre lo que es la democracia directa e indirecta y que el proyecto inconcluso, que es la democracia integrada. En el último libro de Perón, el último proyecto, él habló de la democracia integrada, que es un poco, habla de 4 poderes y advierte de un cuarto poder que es el poder social, y le da este raigambre de poder. Porque no, en la cuestión de salud, ¿cuántos médicos en la Argentina hay que pueden aportar un proyecto y que tienen ganas de hacerlo pensando en el otro y no lo pueden hacer porque están esperando la decisión de arriba hacia abajo? Eso tiene que tener un marco de poder para que puedan debatir su espacio y la economía para solventar ese proyecto maravilloso que seguramente tendrán los médicos argentinos, porque en el mundo son muy importantes. Pero ¿qué pasa? No tienen la voluntad de poder. Y eso se da en la Constitución. Así que bueno, un poco entendiendo qué es el pueblo, el antipueblo y las categorías, y un poco lo que decía Sami, qué es lo que piensa el peronismo en cuanto a las diferentes categorías que son europeas, de que son directa e indirecta, y que pensó en general, más allá de una democracia participativa, sino integrada, donde no forma parte del pueblo, sino que es parte del pueblo, de las decisiones políticas. Y ahí es donde cambia la cosa. Ahí es donde se retrovierte un poco hacia el peronismo, que bueno, que a sangre y fuego no fue esto. Esto no fue a sangre y fuego, y fue pergeñado por ese antipueblo, anglófilo, yanqui, con las empresas, y poniendo sus mercenarios acá. Y lo hicieron financiar, y pusieron todo. Pero no lo pusieron solamente en Argentina, lo pusieron en toda Latinoamérica, y lo ponen en el mundo. Hoy, eso que era el consenso de Washington, un poco quedó cambiado geopolíticamente. Tenemos un Papa que es el Papa Francisco, que está hablando de ese pueblo de amor y paz, pensar en el otro, de que deben ser parte. En Rusia se está hablando de muchas cuestiones que tienen que ver con la integración, y la variable económica con China hace un contrapeso importante. Ahora, ¿qué queremos? ¿Algo que termines enfrentándonos? ¿O queremos destruir esa grieta y que hagamos la institucionalización del peronismo, que para un argentino es mejor que otro argentino? Tenemos que avanzar y ser lo más inteligentemente posible, que a veces cuando repetimos ciertos conceptos lo que estamos haciendo es distanciarnos del otro. Y lo que tenemos que tratar de entender es que hay muchos compañeros
que tienen ganas de aportar su granito de arena, y cuando los ven, que están creciendo, no cortarle la cabeza. No, compañeros, vamos a levantar a ese compañero. Porque ese compañero está representando un mensaje del pueblo. Y eso es lo que nos va a hacer fuerte. Así que bueno, un poquitito viendo las categorías y viendo un poco la realidad geopolítica de lo que decía el compañero. Una cosa quiero agregar a lo que decía. Con respecto a las categorías políticas, el otro día Cristina habló de la izquierda y la derecha como categorías que no son nuestras. Miren, la izquierda y la derecha nació más o menos en la Revolución Francesa, ¿no es cierto? Cuando se reunían los estados generales, que eran los representantes, los diputados del pueblo, en la Revolución Francesa, estaban los de la izquierda y los de la derecha. Los de la izquierda eran más revolucionarios, querían ir más a fondo con las reformas y todo eso. Y los de derecha decían, vamos despacio, vamos tranquilos. Pero son categorías que vienen, primero hace 200 y pico de años, ¿no es cierto? Y que no son nuestras. El peronismo establece un movimiento que, donde está todo adentro, ¿no es cierto? Donde están, Perón decía, los retardatarios, ¿no es cierto? Estarían acabados, más o menos, los retardatarios, y los otros, ¿cómo eran? Los apresurados. Los apresurados, ¿no es cierto? Entonces, unos que empujan para ir más rápido, ¿no es cierto? Generalmente son jóvenes, ¿no es cierto? Siempre todos fuimos apresurados. No es una categoría excluyente en uno mismo. Yo antes era más apresurado, quería vamos más rápido. Es decir, tengo más tiempo en la vida, pero quiero ir más rápido, no sé por qué. ¿Viste? Entonces empujaba más el carro. Y estaba, hoy por ahí soy un poco, no retardatario, pero digo, vamos avanzando de a poco, digo, ¿viste? Construyamos y consolidemos, Y por supuesto Perón estaba en el centro, acá, en el centro. Ni atrás ni adelante, él lo que conducía todo en las alas, y por eso en el movimiento están todos. Ricardo, disculpame, cuando estás hablando de eso me acordaba de una frase que a mí me impactó mucho, era joven en esa época, de Perón con respecto a esto, ¿no? Perón gráficamente decía que la Argentina era una mujer virgen, a la cual los retardatarios querían mantenerla virgen y los apresurados querían violarla. Y Perón decía, ni una cosa ni la otra, todo en su medida y armoniosamente. Y era muy gráfico, digamos, Perón al decir cuál era el camino que tenía que llevar a Argentina, ¿no es cierto? Porque siempre va a haber, como vos decís, apresurado y retardatario. Pues también es condición humana. En uno de los discursos en los que Perón habla, en uno de los discursos en los que Perón habla de los retardatarios y los apresurados, hace referencia al caso chileno. Pinochet había convocado a Salvador Allende. Y Salvador Allende había caído empujado por la izquierda chilena. Entonces Perón dice, están los apresurados y los retardatarios, pero uno no se cae por los que lo detienen, se caen por los que lo empujan. Que era el momento crítico que estábamos viviendo nosotros, porque había toda una pseudo izquierda, por llamarla de alguna manera, revolucionaria, una tendencia revolucionaria en Argentina que empujaba a Perón y después siguió empujando hasta promover el golpe militar, ¿no es cierto? Vos no sabés si son funcionales, digamos, si laburan de acuerdo con el otro, Bueno, después nos enteramos, ¿no? O los tipos son así, digamos, por inocencia. Sí. Si no, pero viste, como uno ya, digamos, ya viejo mucho no cree en la inocencia de estos muchachos, viste, se da cuenta de que tenían algunos intereses. Vos fijate que justamente hoy hablaba con mi mujer, le digo, mirá esta mujer, por la Bullrich, que se hacía la revolucionaria, ¿viste? En la década del 70, era revolucionaria, ella se comía los chicos crudos, ¿viste? Y resulta que mira ahora. Pero es coherente. Totalmente. Nunca fue peronista. Totalmente.
Totalmente coherente. Bueno, muchachos, qué sé yo, ¿algo más quieren agregar a esto? ¿Alguna cosa más? Porque yo nunca creo, por costumbre, no creo nunca en los míos. Como dice neoliberal, ¿qué quieren decir? ¿Cómo no entendí? Y yo en los míos, por costumbre, nunca creo. Pensé que decía no quería ser amigo. Ahora, cuando me dicen neoliberal, ¿qué me quieren decir? Neoliberal, ¿qué me quiere decir que neoliberal? ¿Liberal? Neoliberal. Son liberales, que es el gran enemigo que nosotros tenemos, el liberalismo. El liberalismo lo que dice es, cada uno es, digamos, es por sí, ¿no es cierto? Vos lográs lo que lográs por vos, por eso hay algunos tipos que te dicen, pero yo todo lo que conseguí es por mí. La meritocracia. Claro, la meritocracia, correcto, muy bien. Nadie se desarrolla en un país que no se desarrolla. Totalmente. Pero no nos olvidemos que los marxistas en el 45 fueron aliados de los liberales contra el Perón. Totalmente. Fue lo mismo, fue lo mismo. Y siempre son funcionales lo que acabamos de Se decir. ponen de acuerdo, ¿viste? Hablando también de lo que decías antes, de que, por ejemplo, la ONG tienen esta concepción del constitucionalismo liberal de las leyes negativas que el Estado no puede hacer delante del ciudadano. Y nosotros no creemos en ese tipo de leyes. Nosotros creemos en el Estado empoderado, en el ciudadano empoderado y en el trabajador empoderado. Entonces el Estado tiene que hacer, porque también tiene responsabilidades, no solo no se tiene que hacer. Yo quiero agradecer, porque también hay que ser agradecido que como compañero, ¿no? Porque hay que vivir el día a día, ¿no? Pensar en el futuro, pero hoy estamos con los compañeros acá y aportar sobre el día. Y esto no pasa todos los días, pero sí es dejar una huella para los que vienen atrás, avancen. Así que agradecido porque esto que se